Muy buenos días, bienvenidos a su programa Un Paso a la Inclusión en este miércoles 27 de mayo del año 2026. Como nada, pues ya nos terminamos el quinto mes del año 2026. Según las autoridades de medio ambiente y de meteorología, pues ya estamos a las puertas también de una nueva etapa, ¿verdad?, en el clima salvadoreño, aunque siempre con olas de calor, sobre todo por la tarde-noche aquí en la cordillera del Bálsamo. No sé dónde tú vives, Jenny, pero aquí en la cordillera del Bálsamo un calor tremendo en horas de la tarde-noche. Y bueno, pues estas situaciones son como muy oportunas para hablar de temas que nos competen a todos y todas, ¿verdad? Personas con y sin discapacidad. Y es por eso que esta mañana con Jenny Chinchilla estaremos hablando sobre prevención y mitigación de riesgos con enfoque inclusivo. Jenny Chinchilla, ella es psicóloga y consultora en temas de discapacidad, inclusión y gestión de riesgos, ¿verdad? Si no me equivoco. Así que sin más preámbulo, le doy la cordial bienvenida a Jenny. Bienvenida, Jenny, al programa Paso a la Inclusión. Muchas gracias, Roberto. Te agradezco mucho por esta invitación. Felicito a la radio también por ser el anfitrión de este programa que justamente pienso yo que su objetivo es culturizar, ¿verdad? Educar a nuestra sociedad. Y me gusta el nombre, Un Paso a la Inclusión, y a veces vemos atrás y decimos, creo que nos faltan muchos pasos, ¿verdad? Para lograr una verdadera inclusión, pero con todo lo que hacemos es un paso, un día a la vez. Así que muchas gracias, y aquí estamos ya para compartir con este tema. Quizás quienes nos escuchan, quienes nos ven, ya lo saben, ya lo manejan, pero les invito a que lo empecemos a ver desde una perspectiva inclusiva. Gracias, Jenny. Bueno, pues comentarle a la audiencia de que Jenny pues no es la primera vez, ¿verdad?, que comparte con nosotros. Desde el año 2022 que iniciamos con Un Paso a la Inclusión, Jenny nos apoyaba, pero desde la virtualidad, ¿verdad? Y ahora pues tenemos el gusto de conocer la casa, conocer la casa, ¿verdad? Sí, y tenerla aquí en la cabina de Bálsamo Radio TV. Un saludo a usted que recién nos sintoniza a esta hora de la mañana, cuando puntualizamos las 9 de la mañana con 9 minutos. Iniciamos su programa Un Paso a la Inclusión, este programa que es gracias a la fina cortesía de Bálsamo Radio TV en el 92.1 del FM y con retransmisión en redes sociales, en Facebook sobre todo, y en mi cuenta personal de TikTok. Un saludo a las y los seguidores de TikTok que nos están viendo a esta hora de la mañana. Y bueno, pues entramos en materia, Jenny, preguntándote sobre qué significa hablar de prevención y mitigación de riesgos, sobre todo en contexto salvadoreño. Claro, sí, muchas personas tienden a confundir ambos conceptos, pero vamos a comprender que la prevención va enfocada a atender una situación de riesgo y desastre que aún no ha pasado. ¿Qué es lo que nos pasaba en El Salvador hace mucho tiempo? Te voy a hablar de los terremotos del 86, las tormentas tropicales que hemos tenido, huracanes. Bueno, te cuento que yo nací justamente en el contexto de una de las condiciones del huracán Fifi, que estuvo afectando otros países de Centroamérica, me parece que Guatemala, no me recuerdo si en Honduras o Guatemala, pero que aquí vino a afectar también, porque la cola nos afecta a nosotros, y para nosotros eso es el huracán, ¿verdad? Entonces yo en ese contexto nací. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra de prevención antes no era tan conocida, no era promovida, y que atendíamos una situación de desastre cuando ya estaba el problema. Entonces ahí el lenguaje era a rescatar, a ver qué es lo que quedó con vida, o a quién quedó con vida, a salvo los cuerpos. Entonces cuando hablamos de prevención, ya con el nuevo enfoque de prevención de riesgos y desastres, nos habla de que tiene varias etapas. Primeramente, hacer todas aquellas estrategias, programas de formación que incluyan a todas las personas para educarnos qué es lo que tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, en la etapa de prevenir algo que no ha pasado, qué hacer cuando esto esté pasando,
cómo recuperarnos también, ¿verdad? Entonces, son varias etapas. Y por mitigación es aquello que está ahí, ese riesgo, pero ¿cómo podemos influir o incidir para que ese riesgo cause el menor daño posible? Entonces, les invito a todos que busquen ahí en YouTube, cuando tengan un tiempo, el terremoto de 1986. Hay un video de la OMS. Cada vez que yo lo veo y lo ocupo para dar capacitaciones, la verdad es que me deja muchas reflexiones, porque es un documental y en ese video habla justamente de todo lo vivido en el 1986 con lo del terremoto. Entonces, que el enfoque era rescatar, ya no era tanto de salvar las vidas, de rescatar. Entonces no había ni siquiera protección civil, no existía en ese momento. Todo surge a partir de todos estos años para acá, y ahora pues ya hablamos de que tenemos algunas políticas que nos hablan de estos conceptos, pero a veces no nos gusta leer, no nos gusta informarnos, pero justamente es eso, prevenir, que lleva todas las etapas, y mitigar, ¿verdad? Aquí te puedo leer un concepto bien a grosso modo, que la mitigación consiste en disminuir el impacto, porque vamos a tener claridad en que los fenómenos naturales, que es lo que tenemos que también aprender, no son desastres naturales. Un fenómeno natural es la erupción de un volcán, un terremoto. Eso no son desastres, simplemente es la forma en cómo se comporta el planeta Tierra, es la forma de manifestarse, es así. Entonces, cuando pasan estas situaciones, no las vamos a poder evitar. El terremoto te va a sorprender, una tormenta tropical te va a sorprender, más ahora con el cambio climático, pero sí podemos mitigar, sí podemos disminuir el impacto de ese desastre natural o de ese fenómeno natural. Siempre en esta línea, Jenny, ¿qué grupos poblacionales suelen quedar excluidos durante estas situaciones de emergencia? Fíjate que yo la verdad, yo aplaudo el trabajo, ¿verdad?, de todos estos cuerpos de socorro, Cruz Roja, de los colores verde y toda protección civil, cómo se prestan, ¿verdad? Esa es su formación. Entonces, no es tanto que queden excluidos, porque la misión de ellos es rescatarlos, evacuarlos. El problema es que qué grupos se quedan fuera en todo el enfoque de prevención y mitigación, aunque no ha pasado la emergencia. Pueden quedarse fuera mujeres, niñez, personas adultas mayores, personas con discapacidad. Nos quedamos fuera desde el principio cuando no tenemos acceso a la información y a la comunicación. No estoy hablando que ha pasado la emergencia, estoy hablando del enfoque como debe de ser la prevención de riesgos y desastres, que implica prevenir, ¿ya? A través de formación, capacitación, divulgar la información. Entonces, estos grupos solemos quedar fuera por no tener el acceso a la información y a la comunicación. Por ejemplo, las personas sordas, las personas ciegas. Hay una campaña, por ejemplo, en las comunidades. ¿Llegará toda esta información a estas comunidades, a estos cantones? ¿Estas personas tienen realmente la información? Entonces, ¿qué sucede? El tiempo va pasando y estos grupos poblacionales van avanzando en la vida, el tiempo va pasando, pero sin el conocimiento de qué es lo que implica un desastre o un desastre de magnitud, un fenómeno natural. Y ahí vemos a personas viviendo en condiciones de pobreza extrema, en lugares de alto riesgo. Entonces, son estos grupos poblacionales que suelen quedarse excluidos de la información, ¿verdad? Porque a la hora de evacuación yo entiendo que esta gente, a quienes aplauden, se meten hasta donde sea, pero nos quedamos excluidos de la información. Y la otra, Roberto, a la hora del rescate. Estos lugares, ¿verdad? Ir a estos lugares. Tú usas silla de ruedas, yo uso silla de ruedas, no podemos salir corriendo, ¿verdad? Una evacuación, salgamos, evacuar, no rescatar, sino que evacuar es cuando no ha llegado la situación del riesgo y nos avisaron y salimos. ¿Cómo salimos? Y muchas personas viven en zonas bien inhóspitas, así, quebradas para abajo,
y aparte, no, cargada lo vamos a llevar, y mi silla de ruedas, ahí que queda, primero su vida, y solo para irnos a dejar en un albergue donde no tenemos la silla de ruedas, el bastón o lo que utilicemos para ser independientes. Entonces son esas situaciones que como sociedad debemos de conocer. ¿Qué implica estar excluidos no de las emergencias, sino del enfoque inclusivo en la reducción de riesgos y desastres? Después de este importante contexto que nos has hecho, Jenny, ¿por qué es importante incorporar un enfoque inclusivo en esto de la prevención y mitigación de riesgos? Fíjate que, volviendo siempre al tema de cómo se formó todo esto de ese enfoque como país, como antes no existía protección civil, quienes tomaban las riendas del asunto era la Fuerza Armada, todo eso, ¿verdad? La población en general no teníamos conocimiento de qué era esto, porque todo, no, ellos es la autoridad, ellos van a ver qué hacen. El nuevo enfoque de reducción de riesgo y desastre a través del marco de Sendai, ya más adelante hablo un poco de la normativa internacional. El marco de Sendai es un convenio que llama a los países, los estados, a de que todo el enfoque de reducción de riesgo y desastre debe de ser inclusivo e integral y que incluya a todas las personas. Por lo tanto, esta problemática no solo debe de ser abordada desde las autoridades, sino que debemos de estar involucrados todas las personas. El Estado con todo el aparataje de entidades públicas, la empresa privada, centros escolares, la academia, es decir, las universidades, las comunidades, aquella persona adulta mayor, aquel niño, es de hablarle, es de capacitarlo, es de trabajar en formatos accesibles, comprensibles, con un vocabulario adecuado para que todas las personas sepamos qué hacer ante situaciones de prevención y mitigación. Eso es, Roberto, el enfoque inclusivo. Ya no solo le corresponde al Estado y a la parte militar o quienes sean, a los cuerpos de rescate. También es un tema que como ciudadanos, ciudadanas, nos tenemos que empoderar y conocer, y los liderazgos comunitarios son una parte clave en esta culturización, en nuestra divulgación, ¿verdad?, de lo que es enfoque inclusivo, que incluya a todas las personas en igualdad de condiciones para prepararnos. Te estoy hablando, no ha pasado nada, para conocer, que tomemos conciencia del país en el que vivimos. Entonces, ay, Salvador, el pulgarcito de América, eso podemos decir, ay, que el país de la eterna sonrisa. No, seamos realistas, somos un país altamente vulnerable a fenómenos naturales. Aquí tenemos de todo, terremotos, temblorcitos porque ya uno ya hasta se llega a acostumbrar, ¿verdad? Sí. Tenemos tormentas tropicales, ya se avecina, tú lo decías al principio, estos climas, las inundaciones, incendios, tuvimos los vientos, qué cantidad de incendios. Entonces creo que tenemos que tener conciencia que vivimos en un país que justamente está en una cinturita. Y somos un país que constantemente estamos afrontando fenómenos naturales y también los provocados por la mano humana. Así es. El siguiente punto que quiero que abordemos, Jenny, me recuerda en una actividad en la que tuvimos la oportunidad de coincidir, sí, en el marco de un proyecto hace, no sé, 2, 3 años, en Hotel Sheraton, donde en el marco de este proyecto se pretendía hacer un proceso de actualización, ¿verdad?, sí, de todo el sistema de protección civil, lo de los albergues, esto mismo de la prevención y mitigación de riesgos. Y me acuerdo que se hicieron muchas dinámicas donde nosotros, como personas con discapacidad, que fuimos los actores claves, ¿verdad?, en este proceso, identificamos barreras. Entonces es el momento de hablar, Jenny, sobre qué barreras enfrentamos nosotros, las personas con discapacidad, durante situaciones de emergencia en general, ¿verdad? No solo climática, sino que también sanitaria, porque algo que quizás hasta el momento no lo hemos abordado, que pasamos por una época de COVID-19, sí, ¿verdad?
donde pues todos con la intención de salvaguardar nuestra vida estuvimos recluidos, sí. Yo lo digo así, recluidos en casa, o sea, y tomando en cuenta los contextos, ¿verdad?, de las personas con discapacidad, que de por sí a veces la casa es el único espacio vital, y cuando estás en una situación así se vuelve como el doble de frustrante, ¿verdad? Porque ya no tenés aquella oportunidad de salir de vez en cuando con los amigos, a tener vida social, etcétera, ¿verdad? Entonces, son dos elementos muy importantes, ¿verdad? Emergencias climáticas, que ya dimos unas ideas, pero también nos enfrentamos en nuestros países a emergencias sanitarias. Entonces, en este sentido, hablemos sobre barreras, ¿verdad? Que enfrentamos las personas con algún tipo de discapacidad, o sea, todos los que tenemos algún tipo de discapacidad. Gracias, Roberto. Es importante recordar, primeramente, que las barreras que enfrentamos las personas con discapacidad no tanto van enfocadas a nuestro cuerpo, que es lo que no podemos hacer, porque se suele pensar que Roberto no participa porque como él es usuario de silla de ruedas, no puede caminar. Ah, Jenny no hace esto porque también ella usa silla de ruedas. Ah, don José, ¿cómo él va a ayudarse? Es una persona ciega. Entonces la sociedad nos limita porque se asume que la discapacidad es lo que yo tengo y lo que no puedo hacer, cuando la discapacidad es más que eso. Vamos a reconocer que obviamente en términos médicos tenemos limitantes fisiológicas. Algunas personas no caminamos, no hablan, no ven, no verbalizan, tienen movilidad reducida, pero que la barrera que vamos a enfrentar no responde tanto a lo que yo no pueda hacer, sino que es lo que el entorno no me permite hacer, ya sea ir a un niño ir a la escuela en igualdad de condiciones, usar el transporte público. Yo vengo de Ciudad Merliot, me preguntaba, ¿dónde vives? Vivo en Ciudad Merliot, a veces voy a visitar a mis padres, no utilizo el transporte público, no es porque yo no quiera, sino que no es un transporte público accesible, digno y humano, porque hay que hablarlo así, no es ni digno ni humano para personas con y sin discapacidad. Sí. Entonces es un transporte público que a veces agrede y vulnera los derechos del usuario, entonces que paga un dinero para usar ese servicio. Entonces por ser inaccesible no lo usamos. En ese sentido son barreras que enfrentamos en un entorno completamente inaccesible para las personas que usamos silla de ruedas, para las personas sordas. Por lo tanto, las barreras que enfrentamos las personas con discapacidad en el diario vivir, Roberto, son muchas y se vuelven el doble o el triple en contextos de emergencias, ya sea por fenómenos naturales, desastres causados por la mano humana, emergencias como la que tú ya, sanitarias como la que mencionabas, de pandemias, epidemias y todo ello. Nos volvemos todavía, no es que seamos vulnerables, seguimos siendo personas, pero son esas situaciones que vulneran más nuestros derechos, porque nos excluyen de la información, de la comunicación. ¿Qué pasó en el contexto del COVID? Todos encerrados, sí, ¿verdad? Ajá. Las personas que contaban con un trabajo siguieron recibiendo su salario, pero aquellas personas con discapacidad que no contaban con un trabajo, que tenían que salir porque son emprendedoras, porque venden y luego van a la casa, o sea, es peor la situación en términos económicos, ¿verdad? Porque ya dejaron de vender. No iban a recibir un salario porque no son contratadas laboralmente. Entonces son todas esas situaciones que las barreras que enfrentamos acrecentan, ¿verdad?, nuestra condición ya de por sí, más el desconocimiento y las barreras de discriminación. Y lo otro sumado es esa falta de aplicación plena de los derechos y el aparataje todo institucional, que a veces desconoce o falta voluntad, ¿verdad?, para llevar a cabo o cumplir plenamente todas esas leyes, políticas, convenciones que ya tenemos, porque no somos un país que partimos de cero, tenemos una muy buena normativa en discapacidad, que creo que vamos a hablar también de eso, ¿verdad? Así que, en resumen, esas serían las barreras de todo tipo, Roberto. Barreras físicas, el no contar
con edificios accesibles, amigables, al acceso a la información, a la comunicación, el transporte público y las actitudinales. Desde el momento que una persona nos dice, no, ella no puede, desde ahí ya nos excluyeron. Entonces, retomando el tema del enfoque de inclusión de riesgos y desastres, implica que nos dejen de ver a las personas con discapacidad como las víctimas o a quienes nos van a rescatar, sino que ya pasemos a lo que tú decías, cómo aportamos, qué tenemos que decir sobre el tema de riesgos y desastres y situaciones de emergencias, como el proyecto que tú hablabas, ¿verdad? Donde participamos no como víctimas, sino que como actores clavos de una sociedad, dando insumos y aportes a las instancias públicas. Bueno, pues un saludo a usted que nos está sintonizando a través del 92.1 del FM de Bálsamo Radio TV, que nos está siguiendo a través del Facebook, del TikTok. Gracias por estar en sintonía del programa Un Paso a la Inclusión. Y bueno, pues a esta hora de la mañana vamos a una pausa musical y en breve continuaremos conversando con Jenny sobre la prevención y mitigación de riesgos. Bueno, pues continuamos con su programa Un Paso a la Inclusión. Un saludo a usted que recién nos sintoniza a través del 92.1 de Bálsamo Radio TV y a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Un saludo a usted que nos está siguiendo a través de mi TikTok personal como José Roberto Gómez. En esta mañana he estado conversando con Jenny Chinchilla, ella es psicóloga y consultora en temas de inclusión y también de prevención y mitigación de riesgos con enfoque inclusivo. En el primer bloque hemos hablado sobre qué significa hablar de prevención y mitigación de riesgos en contextos salvadoreños. Jenny ha identificado cuáles son los principales grupos poblacionales que se ven afectados en situaciones de emergencia climática y sanitaria, que es verdad lo que más se caracteriza en nuestro país. También hemos hablado de la importancia de incorporar un enfoque inclusivo a este tema. Hemos identificado las barreras a las que nos enfrentamos las personas con algún tipo de discapacidad en situaciones de emergencia climática y sanitaria. Y ahora es el momento de hablar, Jenny, sobre qué papel juegan las instituciones del Estado y la comunidad en la prevención y mitigación de riesgo con enfoque inclusivo. Gracias. Bueno, el ente rector en El Salvador, en temas de reducción de riesgos y desastres, emergencias y todo ello, es justamente Protección Civil. Luego pues le sigue toda una comisión, ¿verdad?, de Protección Civil, donde está Ministerio de Medio Ambiente, Fuerza Armada, Policía, etcétera. Muy aparte de eso, obviamente las otras entidades públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Sabemos que la mayoría de centros escolares son las que funcionan como albergue en situaciones como estas. Ministerio de Salud, pues ante situaciones de emergencia sanitaria. Entonces el papel que juega es que a través de sus funcionarios y quienes toman decisiones puedan no solamente decir que se tiene cierta convención, que se tiene cierta legislación, sino que llevarla a cabo, ¿verdad? O sea, pasarla de papel a la realidad con una serie de políticas que cada entidad debe de implementar, crearlas, diseñarlas y formularlas y a implementarlas con la participación ciudadana. Entonces, cuando se garantiza que haya participación ciudadana en la formulación de políticas públicas, solo ahí podemos garantizar que mucho antes que pase una situación de riesgo y emergencia, ya hay un enfoque inclusivo. Como repito, ¿verdad? La gestión de reducción de riesgos y desastres y emergencias debe de perseguir eso, que conlleve un enfoque inclusivo de principio a fin, para la formulación de políticas, leyes, y nosotros, las personas con discapacidad, tenemos la frase, nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas políticas, muchos programas, proyectos pueden ser pensados muy bonitos, pero no incluyeron a personas con discapacidad. No lleva ese componente que quizás
Alguien puede decir, no, pero ¿eso qué van a saber? No tienen formación técnica. Si el ingeniero soy yo, si la doctora soy yo, si el capitán soy yo, y sí, es cierto, no podemos quizás tener esa formación profesional, pero sí tenemos nuestra experiencia vivencial. Como personas con discapacidad, nosotros somos las que vivimos en las comunidades, nosotros identificamos mucho más las situaciones y de alguna manera las personas con discapacidad que están organizadas, cuando me refiero a organizadas, que pertenecen a organizaciones de personas con discapacidad, llevamos años conociendo nuestros derechos, promoviendo, incidiendo, proponiendo no solamente soluciones a políticas locales, sino que hemos participado incluso en convenciones internacionales. Entonces, tenemos una amplia y rica experiencia. Ese es el papel que hoy por hoy las entidades públicas deben de jugar. Bueno, ya sabemos que el CONAIPD, que era el Consejo de Inclusión a las Personas con Discapacidad, fue disuelto, igual que el CONAIPAN, lo que es el Consejo de Personas Adultas Mayores. Me refiero a estos dos grupos poblacionales porque son los que he mencionado, solemos estar todavía más excluidos. Entonces estas dos entidades han pasado sus funciones al INAVE, que es el Instituto de Veteranos. Entonces el INAVE ahora, alguien me decía, entonces nos quedamos sin derecho, me dijo alguien, como ya no existe el CONAIPD, no, momento, no nos hemos quedado sin derecho, los derechos desde que nacemos los tenemos. Quizás la figura institucional que antes existía ya no está más, porque las funciones han pasado. Entonces, le corresponde ahora en dos vías, tanto al INAVE, que ha empezado a tomar ya estas funciones, promover y abrir casa, ¿verdad? Y decir, anunciar que siguen realizando las mismas funciones en atención e inclusión a personas con discapacidad. Y nos corresponde a nosotros como ciudadanía con discapacidad solicitar esos servicios. Entonces, porque los derechos siguen estando ahí, y las leyes siguen estando ahí, y los derechos siguen estando ahí. Entonces, ese es un gran compromiso que tienen las entidades públicas, el Estado, ese trabajo en conjunto que se debe de retomar, ¿verdad?, con la ciudadanía, con la participación ciudadana, que las personas con discapacidad también podamos participar en esta nueva reestructuración de entidades públicas, ¿verdad? Para que los derechos que ya tenemos a través de las convenciones y de la ley realmente sean implementadas. ¿Qué nivel de preparación consideras tú que tienen actualmente nuestras ciudades y comunidades para la atención de personas con discapacidad en situaciones de emergencia climática y sanitaria? Bueno, es preocupante esa pregunta porque la mayoría de albergues, te digo, yo estuve hace 2 años, hace 2 años y el año pasado tuve la oportunidad de participar en otro proyecto diferente al que mencionabas y he ido a conocer comunidades de fuera de San Salvador, departamentos como, bueno, aquí en La Libertad, Usulután, varios lugares. Entonces estas comunidades, albergues, donde fueron diseñados desde un principio sin normas de accesibilidad. Y cuando hablo de accesibilidad me refiero a rampas, baños, pero en el camino fueron implementando rampas. Una rampa que para qué te cuento. O sea, unas rampas que en lugar de ser rampas para que uno pueda subir y bajar con seguridad en una situación, o sea, implican un riesgo. Se necesitaba, yo soy pequeña y delgada, pero para subirme a esa rampa necesitaba una persona que fuera empujando de atrás y otra jalándome, porque muy inclinadas. Entonces, solo ahí en un mismo albergue hay una situación de riesgo. Los baños, ni que se diga, o sea, puertas angostas, así donde no hay esa privacidad para que una persona que use silla de ruedas o su cuidador o cuidadora, sea una persona adulta mayor, pueda hacer esa limpieza, ese baño con esa dignidad. Entonces, ¿qué tocaba? Yo pregunté, ¿y aquí cómo hacen cuando van a bañar a una persona? Ni modo, se saca de la sillita y se le echa agua. Entonces, eso desde ahí ya no abordar con un enfoque humano, porque la dignidad nuestra. Entonces, han querido hacer algo estos albergues, pero todavía les falta
el que una rampa no es solo porque ya pusieron rampa, ya es accesible. No, hay normativas, insisto, pero a veces no, hay que hacer la rampa ya, pero no consultamos cuánto tiene que tener de medida, de largo, de descanso, la inclinación, cómo deben de ser los baños, teniendo un gran espacio, Roberto, todos apiñaditos así, el espacio inmenso donde puedes construir más, aunque sea de láminas o de cartón, qué sé yo, pero de asignar uno ampliamente con el espacio suficiente para el aseo de esa persona. Entonces, solo empezando desde los albergues, desde ahí los niveles de accesibilidad no son los adecuados. Y lo otro, igual, ¿verdad? Muchas personas con discapacidad, sí, las poblaciones viven en lugares todavía que no cuentan con calles dignas. Entonces, polvareda, piedras, o sea que las personas sin discapacidad, ay, esto cómo cansa caminar en ese pedrero. No, hay personas con discapacidad que no salen de sus casas, pasan encerradas, porque el solo hecho es un martirio de sacarla y llevarla, no salen a pasear solo por emergencia. ¿Y cómo sacan a esas personas? A veces en camilla, para lograr bajar y subir de estos lugares. Entonces tenemos todavía lugares rurales y remotos, cosas diferentes, porque rural, en la ciudad podemos estar, pero hay zonas rurales. Y lugares remotos, aquellos los más alejados, los olvidados. Entonces, nos falta mucho como país pensar en ciudades accesibles. Bueno, yo te decía, ¿verdad? Mira, después nos vamos a tomar un café. ¿Qué lugares accesibles hay por ahí? Pensar para salir a tomarte un café. Te toma tiempo, ¿y a dónde voy? ¿Y qué tan accesible? Sí, los centros comerciales, claro, de lujo y todo, pero todas las personas con discapacidad tenemos acceso a ir a un centro comercial. No hay empoderamiento económico. Entonces nos queda, aunque sea en el pueblito, irnos a tomando una horchata de algo, ¿verdad? Claro. Pero ni aún así, cosas cotidianas y de ocio y de recreación, ya no digamos situaciones de emergencia, de evacuación, rescate. Entonces, falta mucho realmente para tener entornos accesibles e inclusivos en nuestro país. Hoy hablemos, Jenny, sobre lo que tenías ahí, sobre el tintero, sobre las normativas, ¿verdad?, nacionales e internacionales que tienen que ver con estas situaciones de atención a personas con discapacidad, siempre en el enfoque, ¿verdad?, de prevención y mitigación de riesgos y emergencias climáticas y sanitarias. Claro, yo les quiero compartir, en El Salvador ha estado parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta es una convención específica para promover que los países, las entidades públicas, lleven a cabo acciones concretas para que el derecho a la educación, al trabajo y a todos los derechos sean una realidad para las personas con discapacidad. No nos da derechos especiales, porque alguien una vez me dijo, ¿y para qué se inventaron ustedes una convención para ustedes? ¿Y que no basta la Convención de los Derechos Universales, la Carta de los Derechos Universales? Entonces, claro está, pero la historia nos ha dicho que no es lo mismo que exista una Carta Universal de Derechos, sí, pero cómo ésta se aplica a las mujeres. Por ahí surgió la Convención sobre los Derechos de las Mujeres. Cómo ésta se aplica al contexto laboral, ¿ya? Cómo esta se aplica a la niñez, tenemos la Convención del Niño, la niña. Entonces, por ahí surgió en el 2006, es cierto. Una cosa es que diga que todas las personas, como nos dice la Constitución, ¿verdad?, la persona humana, tenemos derecho, y ahí está todos los derechos. Ajá, pero ¿qué está haciendo mi país, donde yo vivo, para que yo pueda gozar de ese derecho? En ese sentido, en el 2006, que este mayo estuvimos, ¿verdad?, porque cada 3 de mayo se conmemora la entrada en vigor de esta convención. Entonces la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un artículo específico que habla del tema de situaciones de riesgos y emergencias humanitarias, y nos dice expresamente que los estados partes, es decir, los países que han firmado y han adoptado esta convención en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, es decir, la Carta Universal de Derechos Humanos, y en concreto el derecho internacional humanitario
y el derecho internacional de los derechos humanos todas las medidas necesarias, y ahí decimos todas, no hablamos de lo básico, de por lo menos eso, habla de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgos, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales o fenómenos naturales. Entonces, ya hay un articulado específico. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer un país? Agarrar ese artículo y en base a eso construir una política. O incluir ese eje dentro de lo que ya existe en las políticas, de ir actualizando. Por eso en el proyecto que estuvimos participando hace 2 años era justamente eso, asesorar a las entidades públicas que lo que ya existen, políticas, reglamentos, protocolos, que se incluyera el enfoque de accesibilidad y participación de la persona con discapacidad. Y tenemos el marco de Sendai, del que te hablaba al principio. El marco de Sendai es un convenio internacional, ¿verdad?, que fue elaborado o ya promovido en el 2015 de cara a los ODS, a la Agenda de Desarrollo. Y tiene un periodo de cumplimiento el 2030, 2015 al 2030, 15 años. ¿Qué se ha avanzado en estos ODS? Afligidos están las Naciones Unidas y todas las entidades públicas y países que no se ha alcanzado ni la 1/4 parte de estos objetivos. Entonces nos dice el marco de Sendai, que dice que es para alcanzar el resultado previsto, debe perseguir el objetivo siguiente: prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres. Tenemos nuevos riesgos. El cambio climático nos está trayendo nuevos riesgos. Va a haber sequía en nuestro país. No está lloviendo como debería de llover ya. Ya crisis alimentaria. Entonces ya los agricultores, las agricultoras tienen ya una preocupación, ¿verdad? Entonces dice, y reducir los existentes implementando medidas integradas e inclusivas. Ese es el mandato del marco de Sendai, de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional. Imagínense todos los ejes que lleva, que prevengan y reduzcan el grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, para aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación y refuercen de ese modo la resiliencia. Tenemos claro que países como el nuestro estamos expuestos, sí, pero ya no todos lo estamos hablando de prevención, de atender, de rescatar, de evacuar, sino que respuesta, ¿qué respuesta vamos a dar? ¿Cómo un país se va a recuperar? Y en esa recuperación económica y todo lo que conlleva, ¿están incluidas las personas con discapacidad o las dejamos más vulnerables de lo que ya estábamos? Y ahí va todo el tema de salud mental también, todo lo que nos puede ocasionar. Y así te puedo ir mencionando, esos son los 2 marcos como internacionales, tales de noticias de última hora también, que se está creando en las Naciones Unidas. Los comités están creando una nueva convención, les cuento. Esta nueva convención va a responder, justamente habla de protección a las personas en situaciones, es específica, una convención de protección a las personas en situaciones de emergencia, riesgos y desastres. Y el conglomerado o los colectivos de personas con discapacidad a nivel mundial estamos colaborando en los articulados para que vaya algo del tema de inclusión específico a personas con discapacidad. No lo dije al principio, pero yo soy soy como el punto focal a nivel de Latinoamérica y el Caribe, justamente en el Comité de Reducción de Riesgos y Desastres, representando a la población con discapacidad de Latinoamérica y el Caribe. Entonces por eso que me llega esta información que ahorita quizás las entidades públicas ni está al tanto, ¿verdad? Pero esa convención, cuando ya se lance y llame a los estados partes a firmarla, va a ser una nueva convención que el país tendrá que adoptar para tropicalizarla y crear toda una nueva política más inclusiva y que conlleve el aspecto de accesibilidad e inclusión. Y de ahí pues te hablo de la Constitución de la República, la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres y la Ley Especial de Inclusión. Son nuestras leyes locales que hablan de la parte específica del tema que estamos abordando. Hace algunos instantes tú mencionabas, Jenny, algo muy cierto, y es que ahora las personas con discapacidad
ya no contamos con el referente del CONAIPD, pero seguimos contando con aliados como son las organizaciones de personas con discapacidad, que muchas de ellas pues ya tienen larga data trabajando en nuestro país mano a mano con las personas con algún tipo de discapacidad, pero que actualmente pues también han sido sometidas a la crisis, ¿verdad? Toda la crisis económica y de todo tipo que vive nuestro país actualmente, y en este sentido estas organizaciones de personas con discapacidad, ¿qué rol pueden jugar en la prevención y mitigación de riesgos como nuestros aliados? Claro, sí, las organizaciones de personas con discapacidad que ya llevan años, como tú lo dices, haciendo gran trabajo en El Salvador, son las organizaciones, fíjate que yo estaba analizando en eso, las primeras en cumplir con uno de los temas de inclusión laboral, porque cuando hay algún proyecto que lo gana alguna organización de personas con discapacidad, obviamente contrata a personas con discapacidad. Entonces, viene esta crisis que se nos ha presentado a nivel mundial, porque eso no solo es de El Salvador, esto es una crisis a nivel mundial, ¿verdad? Muchas organizaciones de participación ciudadana han experimentado esa falta de apoyo, ese retroceso, debido a políticas que ya sabemos, ¿verdad? De Estados Unidos, la guerra por allá, entonces todo es enfocado a la guerra, contexto de defender poderes. En ese sentido, dejan mucho más vulnerable a las organizaciones que de alguna manera ganaban proyectos para ejecutarlos en sus comunidades, y que algo que voy a aclarar es que muchas de las cosas que yo acabo de mencionar de las leyes, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Inclusión, todas estas leyes específicas no han surgido en sí por voluntad de los gobiernos, no, ha sido esa exigencia que la sociedad civil ha dado a través del trabajo organizativo, ¿verdad? Y a través de proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Viene el acortamiento de fondos, la reducción de oportunidades, viene a afectar bastante el trabajo que ya hacemos, porque tú quieres hacer, por ejemplo, en tu organización o un comité, miren, hagamos una asamblea extraordinaria y que vengan las personas con discapacidad. Yo quiero ir, pero yo vivo allá. O sea, ¿quién me ayuda a venir? O sea, no puedo subirme en bus. Y de ahí una persona sorda, yo quiero ir, yo quiero participar. Va a haber un intérprete para que me interprete. Entonces, por eso se dice que la discapacidad tiene un gran componente con la pobreza. Porque la discapacidad, entre más barreras tenga una persona, incluyendo la barrera económica, el no tener ese empoderamiento económico, te va a limitar a participar, ¿ya? Cuando los proyectos se implementan en un país, te vamos a garantizar transporte, vamos a tener un lugar digno y accesible, va a haber interpretación, entonces sí, ¿verdad? Y vamos a participar plenamente. ¿Qué es lo que pasa? No, pues un comité y que venga fulanito a representar a las personas con discapacidad y hay que esté sentadito. Una persona sorda, pero para llenar, yo hice, ¿verdad? En una alcaldía, hice esto, invité personas, vinieron 3 y ahí estuvieron sentadas. Eso no es participación plena, Roberto. Eso es ahí para que estén y para que vean que yo las incluí. Participación es plena es que yo participo en proponer, y si se va a decidir algo, yo quiero votar también por esa decisión que se está tomando. O yo no estoy de acuerdo porque no conlleva, o sea, es esa oportunidad. Entonces, todo ese trabajo de las organizaciones que ha estado empoderando se ha visto limitado a ello, y hay que ser resilientes, hay que darnos por vencidos, ¿verdad? Siempre hay crisis que vienen, duran 100 años, ya no más vienen y van. Creo que parte de los movimientos sociales es ese ser resiliencia, es caerte, levantarte, reponerte, buscar otras estrategias, cómo incidir. La empresa privada, llamarla, tome conciencia al apoyo, porque este no es un problema que solo me afecta como persona con discapacidad. Viene una tormenta tropical y todas las personas se ven afectadas.
Claro, una más que otra, ¿verdad? Una empresa tiene garantizado y todo, sí, pero deja de vender un porcentaje. Entonces, es una situación que nos afecta a todos y por lo tanto todas las personas deberíamos de estar incluidas en la búsqueda de soluciones. A manera de conclusión, Jenny, ya para cerrar nuestro programa, ¿cuál consideras que es actualmente el principal desafío que enfrentamos las personas con discapacidad para tener un sistema de prevención y mitigación de riesgos con enfoque inclusivo? Porque como tú ya lo decías previamente, ahorita estamos transitando, o sea, no tenemos ahorita un sistema de prevención y mitigación de riesgos como países de primer mundo, ¿verdad? Por decir, utilizar categorías políticas y sociológicas de ese tipo, pero sí estamos transitando, se están haciendo esfuerzos, sobre todo desde la cooperación internacional que está apoyando a las instituciones del Estado para actualizar este sistema de prevención y mitigación de riesgos. Pero en medio de todo esto, ¿cuál es el principal desafío que enfrentamos las personas con discapacidad para llegar hacia esa meta donde queremos? Gracias por recordarme la cooperación internacional, a quienes les hago un llamado aprovechando que se agradece el apoyo y que cuando implementen proyectos con las entidades públicas se aseguren que las personas con discapacidad estamos incluidas no como espectadoras, sino que como protagonistas, tomadoras de decisiones, no como beneficiarias, sino que como esos liderazgos comunitarios que ejercemos. Y ese es uno de los desafíos, Roberto, que se nos dignifique, que se nos reconozca, porque no se nos está reconociendo el valor que como personas podemos contribuir a la cultura, a la educación de nuestro país. Podemos contribuir a la reducción de la pobreza a través de nuestros aportes. No nos están viendo así, nos siguen viendo con un enfoque asistencialista. Qué pobrecito Roberto, qué necesitará, qué pobrecita Jenny. Entonces, y ese enfoque asistencialista no está ayudando. Está bien, yo comprendo que una persona no tiene silla de ruedas, está bien, hay que donarle una. ¿Le falta alimentos? No, hay que donarle alimentos. Pero yo una vez escuché a alguien que decía, dale a una persona pan ese día que te pide y solo va a comer ese día. Proporciona la igualdad de oportunidades con un trabajo digno y va a comer toda su vida. En ese sentido, el desafío es que ese retroceso que hemos experimentado, las personas con discapacidad por la falta de espacios, de participación ciudadana, de esa visibilización de parte del Estado hacia nosotros, nosotras, que se vuelva más, no un enfoque asistencialista. Y tú lo decías muy bien, estamos en ese transitar, no estamos dando todo por perdido, porque yo veo ese video de 1986, búsquenlo en YouTube, y ustedes van a agradecer de que no seguimos en ese contexto cuando fue el terremoto de 1986. ¡Wow! Porque ahora tenemos un aparataje de protección civil, gente muy preparada. Escuché también de que hace poco, en conjunto con Fuerza Armada, estuvieron capacitando a otros países hermanos de Centroamérica, porque nosotros hemos ganado experiencia como país. O sea, sí tenemos muy buenos elementos, estamos en avanzada como en comparación a 1986. Pero ese transitar que vamos avanzando como país no debe de dejarnos atrás. Y ese es uno de los eslogans de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Avanzar, avanzar, sin dejar a nadie atrás. Entonces la pregunta es, ¿las personas con discapacidad nos estamos quedando atrás en este transitar que tú estás mencionando, Roberto? Y ahí me quedo. Excelente reflexión, Jenny. Bueno, pues no me queda más que agradecerte, Jenny, por el esfuerzo de haber venido al programa Un Paso a la Inclusión. Gracias por aportarnos tu conocimiento y experiencia sobre el tema. Vuelvo a repetir, Jenny, ella es consultora en temas de inclusión, temas de prevención y mitigación de riesgos con enfoque inclusivo y psicóloga. Así que gracias Jenny por haber estado en el programa Un Paso a la Inclusión. Y al equipo de la radio, muchas gracias.
Bueno, pues y de esta manera damos por concluido su programa Un Paso a la Inclusión. Recuerde que si no nos pudo ver y escuchar este día, el programa queda allí, ¿verdad?, colgado en los perfiles de las redes sociales de Bálsamo Radio TV y en mi TikTok. Un saludo para todos, feliz día, y recuerde que la próxima semana es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que traeremos una temática enfocada en esa conmemoración. Un feliz día para todos y todas.